Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en su programa Tetras de todos los miércoles y hoy tenemos una comprensión o una búsqueda de comprensión de cómo, de qué tipo de conocimientos hay en el mundo, cómo entendemos este mundo, qué hacemos ante cómo se nos presenta el mundo. Hemos estado dándole vueltas en nuestros programas anteriores acerca de esta forma de ver la realidad y pues nos damos cuenta de que hay muy diversas formas y usted, por ejemplo, que tal vez nos está viendo en estos momentos en la Sierra en la Sierra Gorda, de aquí de Querétaro, seguramente entiende el mundo, entiende su vida diaria de una forma diferente a aquellos que nos están viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México o aquellos que nos ven en otras partes del mundo, fuera de la República Mexicana. En fin, en ese sentido, la pregunta que yo me haría personalmente es, ¿cómo le hacemos para entendernos? Es decir, si unos ven unas cosas, otros ven otras cosas, ¿cómo somos una sociedad que, por decirlo de alguna forma, camina junta? ¿Sí? ¿Qué sucede que nos posibilita? O bien, si nos encontramos con solamente una apariencia y en realidad lo que está aconteciendo es otra cosa. O, finalmente, una tercera opción sería que hay unos que ven el mundo de cierta manera, lo entienden de cierta manera, lo promueven de cierta manera e imponen sus perspectivas a otros. ¿Qué tipo de, bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Sí. Yo pensaría, Gonzalo Guajardo, en cómo es que históricamente nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros valores, cómo se han constituido históricamente. Gonzalo, ¿qué tipo de relaciones hemos establecido y seguimos estableciendo con Dios? ¿Qué tipo de vínculos de relación? ¿Con Dios dijiste? Con Dios. Ajá, sí. ¿Qué tipo de vínculos, de nexos, de relaciones establecemos con la naturaleza? Ajá. ¿Qué tipo de vínculos, relaciones hemos establecido y establecemos con el hombre? Con las leyes, o sea, con el hombre y sus leyes. Pero sobre todo, ¿qué tipo de construcciones de pensamiento y de conocimiento tenemos y hemos tenido históricamente hasta llegar ahora en toda su complejidad, en toda su diversidad, en toda su pluralidad, bajo ciertos establecimientos de compromiso, de formar bloques económicos, asociaciones y compromisos políticos, cómo se ha estructurado la sociedad? Y eso es lo que en el conocimiento queda plasmado como historia, como verdad, queda establecido como lo que el hombre ha forjado a partir de las relaciones que ha establecido con estos sectores. ¿Me explico? No. 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 Ese es conocimiento, ese es el conocimiento, ese es el pensamiento, esa es la expresión de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, de nuestras costumbres. O sea, nuestra vida cotidiana se construye o se decide a partir de conocimientos, de creencias, de expectativas, sí, de tradiciones, de relaciones sociales. Eso es lo que estás diciendo. Pero que ahora están fortalecidos por una estructura social que constituyen un Estado.
¿Sí? Por ejemplo, el estado de Querétaro. Vivimos aquí, ¿sí? Y Pero no solamente el estado de Querétaro, sino te estoy hablando el estado-nación, el estado mexicano el estado mexicano, o el estado capitalista. el estado capitalista. Y entonces cuando se forja de esa manera, empiezan a manifestarse con distintas expresiones socialmente a lo que hoy podríamos considerar este pluralismo y este encuentro multicultural que se da bajo los convenios internacionales que son tratados de libre comercio o bloques económicos, que se dan distintas expresiones, pero que al mismo tiempo tratan de unificar ciertos criterios para las relaciones económicas, comerciales, para las relaciones políticas, para la estructuración de un orden internacional mundial. Pero a ver, yo hablo, por ejemplo, de la comunidad de El Zorrillo. Sí, ¿Sí? Sí. Y la comunidad del Zorrillo vive su día a día de una manera ordinaria y la podemos imaginar. Se levantan bastante temprano, se ponen a trabajar para hacer producir la tierra o para proveerse de ciertos recursos, para hacer frente al día, etcétera, etcétera. ¿Qué le importa a la comunidad de El Zorrillo la reunión que se está celebrando en estos momentos en Nueva York para definir el camino de la banca mexicana o de la banca mundial? Sí. ¿Qué? Bueno, a los que se reúnen en Nueva York no les importa lo que sucede en la comunidad del Zorrillo, pero que de alguna manera lo que están haciendo con los acuerdos que están tomando es que esos que viven en la comunidad del Zorrillo Resienten lo que se decide allá en Nueva York. resienten, pero lo resienten en lo que más les duele, en su supervivencia, Ajá. su comercio, es decir, la manera en que ganan dinero, la manera en que producen y venden sus mercancías. Ahí los impactan, y los impactan durísimo, pues no es tan fácil zafarse de eso que han acordado en Nueva York o que han acordado en Davos. No es tan fácil. Y yo diría, para añadir a tu reflexión o a tu propuesta de comprender el asunto, que incluso estos de El Zorrillo no pueden influir en los que están en Davos o en los que están en Nueva York. O sea, ¿cómo les dicen? Oigan, vean, aquí tenemos el problema de que no se está produciendo frijol porque no ha llovido, por ejemplo. Sí. A los que se reúnen en Davos o en Nueva York no les importan los del Zorrillo. Les importa que esos acuerdos les impacte a ellos. A ellos es a los del Zorrillo. A los del Zorrillo. Sí. Y esa forma de impactarlos va determinando y conformando lo que reconocemos como mundialización o internacionalización, en donde las potencias más poderosas pues han determinado qué, cómo, para qué. ¿Qué producir? ¿Qué llevar a cada comunidad? ¿Cómo venderlo? ¿Bajo qué plazos? Pero también cómo producirlo. Sí. O sea, porque hay que llevar, no sé, hay que llevar abono, Monsanto, hay que llevar, que ellos consuman los productos que industrialmente se distribuyen en el mundo y que de esa manera se van adoptando las creencias, las costumbres que ellos han considerado que son importantes para el mundo. ¿Me explico? No solamente para el Zorrillo, para el mundo. Entonces, ese impacto, Gonzalo, no es tan fácil de sacudir. Bueno, yo creo que antes de sacudir no es tan fácil ni siquiera de comprender. Exacto. O sea,
yo digo, estas personas que en el Zorrillo, en su cotidianidad, se levantan para ir a trabajar y ganar algo de dinerito en el día, ¿cómo comprender lo que se está discutiendo y decidiendo en Nueva York o en Davos o no sé, en Suiza? Bueno, sí, en otros lados del mundo? O bien, cómo entender lo que se está discutiendo y promoviendo si haces tú la reunión en Senegal, Sí, o si haces la reunión en Bangladesh, Ajá, o si haces la reunión en un poblado perdido en el Perú. sí, sí. O sea, ¿cómo se dan las relaciones entre unos poblados y las demás áreas del mundo donde se están decidiendo cosas y viceversa? Como en aquellos lugares donde se está pensando y decidiendo sobre el mundo, ¿qué influencia tiene en la vida de este poblado? Tomamos como ejemplo el Zorrillo para tener una referencia, pero podríamos en general decir, no sé, el Sauce o los arroyos, el Cerro del Águila, en fin, sí. Podríamos tomar muchas referencias. Ahorita dijimos el Zorrillo porque de alguna manera lo conocemos, hemos estado allí y vemos la belleza de la cotidianidad de esa gente, pero también vemos cómo vive, en términos de información, vive marginada de lo que acontece en otras partes del mundo. Otra vez, eso casi no se ve, Gonzalo. Ajá. Lo que se ve es que como hay una estructura dominante, mundializadora, que genera esos acuerdos para incorporar al mayor número posible de países que conformen toda una comunidad europea, asiática, norteamericana, y esa europea, asiática, norteamericana o americana van llegando a acuerdos para coincidir en lo que económicamente conviene a los países más poderosos y no conviene tanto a otros países. O no importa. O no importa. Esa es la cuestión que me parece que aquí el conocimiento juega un papel importante. Te lo voy a plantear de otra manera, Gonzalo. El grupo de los 7 tiene una manera de pensar la economía distinta al grupo de los 20, pero también tienen una idea distinta de plantear su organización económica política del grupo de los 77. Pero el grupo de los 77 no puede escapar tan fácilmente a la determinación y a la definición de economía y de política del grupo de los 7. Y el grupo de los 5 puede escapar a las determinaciones y la organización del grupo de los 700. 77. No, 700 no existe. No, claro, pero el grupo de los 700 pueblos. Bueno. Sí. No es dominante. La proposición del grupo de los 5 o del grupo de los 7 es una proposición hegemónica. Ajá. Y hegemonizante. Estructura, es estructurante y no puede salirse tan fácilmente de esa estructuración. Lo que te estoy planteando, Gonzalo, en términos simples, llanos, ¿qué tipo de nexos, relaciones y conexiones se plantean o se establecen del hombre con la naturaleza, del hombre con Dios, del hombre con el hombre, del hombre con las leyes? Es decir, todo eso va a ser estructurado para que, en consonancia con esa determinación tomada por estos grupos que tienen no solo consigo el capital y el control
del conocimiento y de la ciencia ¿Y del mercado? y del mercado, aunque no estén de acuerdo, aunque tengan otras formas, otro tipo de vínculos de relación con estos factores o estos sectores que te estoy diciendo, como la naturaleza, Dios, la producción, estos, si no son dominantes, si el conocimiento que ostentan no es coincidente con lo que ellos están planteando desde una cultura o desde una estructura económica, política, que tú le llamas el capital, el capitalismo, y que es así, que no puede ser de otra manera, pues de esa manera permean todos los sectores y dominan. Pero fíjate lo que implica la dominación. ¿Qué implica la dominación, Gonzalo? Conocimiento. El conocimiento es fundamental para subsumir, para dominar, u otros, como Dussel dirían, colonizar. Sí, aunque estás poniendo desde mi perspectiva, y puede ser que esté yo equivocado, pero estás poniendo desde mi perspectiva en un lugar excesivamente central al conocimiento. Yo diría que... ¿Y qué no ha sido así? Pues es lo que quiero decir, que yo diría que el conocimiento ha colaborado o contribuido para ejercer fuerza, para ejercer dominio, pero hay otras determinantes del poder, otras determinantes del dominio, y eso es en buena medida la economía, en el sentido de que la economía determina qué puede llegar a dónde, qué puedes producir tú que vives en el Zorrillo, ¿sí? Ajá. Para ver si te lo compran o dejan que se te pudra tu producción. Ajá. Sí, no mercancía, tu producción. Sí. ¿Ya? Que se te pudra y a ellos les importa o no les importa. Es decir, por eso digo que no es solo en términos de conocimiento desde donde se ha de revisar la relación entre los diversos pueblos. Considero que sí es fundamental pensar en el conocimiento, pero no es el único factor determinante de la relación entre los pueblos. Nada más eso. Defíneme otro factor. O sea, Estoy diciendo la economía. Ajá. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo, Pero- y puedo señalar aquí el dominio de los medios de comunicación. Sí. Puedo hablar del dominio del mercado. Puedo hablar de los recursos para proveerte tú de ciertos recursos para hacer producir tus tierras de una manera extraordinaria y enviar o dejar que lleguen a ciertos poblados marginados basura. Sí, pero para organizar la economía, y tú bien sabes eso, Gonzalo, para organizar la política, los medios de comunicación, la salud, se ha requerido que históricamente se acumulen experiencias, se acumulen reflexiones y se acumulen en forma de conocimientos en donde la razón pueda incorporar hechos, datos, experiencias, conformación de ciertas variables, llegar a ciertas hipótesis, validar esas hipótesis, plantear ciertas teorías, y a partir de ahí se construye lo que llamamos teorías del conocimiento, o lo que llamamos formación científica, o lo que llamamos formación de un pensamiento. Eso me permite, es pregunta, me permite entonces explicarme la razón por la que estos países de América Latina, desde la época de la conquista hasta hoy, han recibido poca atención académica escolar.
que esto me permite entender por qué los pueblos del centro y sur de África, con excepción de Sudáfrica, Sí. nunca han tenido la atención por parte de la ciencia, por parte de la investigación o de la educación escolar de una manera continua, no tomados como conejillos de India, sino más bien para dotarlos de conocimientos y que puedan tomar decisiones. ¿Me permite entender lo que tú estás diciendo, entender esto? Sí, yo te pregunto, ¿cómo es posible que un puñado de españoles vinieron a América y pudieron conquistar países? Yo creo que no conquistaron países, conquistaron tierras y dominaron. ¿Por qué? Tierras, porque no había países. Sí, exacto. Sí. Sí. Pero conquistaron tierras. Sí. Y al conquistar tierras, sus habitantes. Y tenían tanto poder en la fuerza de hombre como para poder dominar de la manera en la que dominaron. Tú dices los conquistadores que llegaron a América, Sí. que si tenían tanto poder. Yo creo que tenían mucha ambición, Sí. mucha urgencia, Sí. porque resulta que los viajes de expedición para conquistar la India, que fue eso, lo que hizo Colón, etcétera, más bien le permitió tomar una ruta diferente y se encontró por casualidad con estas tierras atravesadas que son América. Ajá. Entonces llega y andaban tan urgidos de encontrar algo que les diera sustento que decidieron apropiarse de esto. Pero, ¿cuál fue? La motivación por parte de ellos fue justamente que tenían urgencia porque estaban viviendo una vida de miseria, de pobreza extrema en Europa, de falta de alimentos. Pero, ¿cuál fue la razón por la que los americanos no detuvieron esos avances? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Exacto. ¿Por qué no lo detuvieron? Yo creo que porque la perspectiva de ser humano que tenían los americanos era otra. Sí. Era otra, y ellos recibieron con generosidad, con bastante benevolencia a los que estaban llegando. Se aprovechó el conocimiento teológico, mítico, religioso. Pero también la esperanza. Está bien, la esperanza. Agreguémosle. Pero utilizaron ese conocimiento mítico, mágico, religioso para conquistar. Pero también se puede utilizar las proposiciones metafísicas. Claro. ¿Sí? Y durante la Edad Media lo vimos eso de una manera fehaciente. Muy bien, pero también hoy y antes se utilizaron ciertos descubrimientos, ciertos conocimientos sobre la naturaleza, sobre las creencias, sobre las costumbres, y eso les permitió dominar. Estás diciendo que las ciencias también pueden convertirse en instrumento o herramienta del dominio y la conquista. Y eso. Ajá. Así es. Ajá. Y entonces, Gonzalo Guajardo, esas formas de dominación han permeado al mundo. ¿Sí? Entonces, pues es lo que tenemos, es lo que hacemos. Y hay conocimientos que dominan a otros conocimientos. Y cuando estoy diciendo conocimientos, no solamente estoy hablando de conocimientos científicos. No, entiendo. Entonces, hay conocimientos que dominan, Sí. y que van llevando paulatinamente a un sometimiento, aunque tú le llames conquista.
y que le llames conquista sobre tierras. Y yo diría que las tierras, por la naturaleza y su contenido que tienen esas tierras, son muy apetitosas. Sí, si hay litio, me interesa. Si hay agua, me interesa. Si hay oro, me interesa. Y esas son formas de conquistar. El otro día, cuando teníamos en mi barrio el problema de que no había agua, Ajá. No sé si recuerdas que fui a visitarte a tu casa. Sí. Y vi que tú tenías agua. Me dieron tantas ganas, Sergio, de llevarme tu agua a mi casa. Pues sí. ¿Tantas ganas? Sí. Porque yo dije, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? Y yo recuerda también que yo te ofrecí llevarte agua. Sí, pero bueno, tendrías me diste que un pagar, garrafón. Pero también tendrías que pagármela. ¡Uy, qué barbaridad! Sí. Oye. O sea, no es tan fácil que yo te dé cosas que tengo en mi casa para que tú te las lleves. ¿Sí? Pero a menos que me sometas. Porque puedes utilizar como forma de sometimiento tus conocimientos, tus estrategias de relación social, aprovechando mis creencias, mis valores. Te seduzco. Me seduces. Y Y entonces te quito las cosas sin que tú te percates de que te las estoy quitando. Órale, qué interesante. ¿Te das cuenta? Sí, qué barbaridad. Pero no me vas a decir que eso es lo que ha pasado en el mundo. Porque comenzamos hablando de la reunión de Davos y de la reunión de Nueva York. Bueno. Y allí están tomando decisiones. Tú dices que eso están decidiendo de nosotros. Sí. Seducirnos para... Sí. ¡Ah, qué barbaridad! Sí. No, pero, Sergio, me asustas. Pero si aparte de eso que estamos hablando, del agua que quieres llevarte, ya después te vas a querer llevar otras cositas y te las vas a llevar bajo esa misma estrategia. ¿Sí? Pero si yo me defiendo, podemos dar lugar a un conflicto, a una guerra, a una separación de nuestra relación por aprovechado. ¿Sí? Porque además... O a que yo deje de confiar en ti. Eso es. Ajá. Muy Ya bien. no confío en ti, entonces ya cualquier cosa que me digas, pues no te hago caso, no respondo a tu demanda. Pero si sigo seducido por ti, entonces siempre voy a estar dándote todo lo que tú me pides. ¿Es correcto? Es correcto. Qué barbaridad. O sea, pero fíjate lo que pasa acá, Ajá, coincidente en ese vínculo, en esa relación. lo que pasa acá en la cabeza y en el corazón y lo que pasa en las garras del otro. Sí, sí. Pero aparte, mira, en todo esto que estamos viendo, yo puedo, no sé, utilizar distintas estrategias para decir que lo que tú dices o lo que tú tienes o lo que tú haces es contrario a lo que hemos acordado para convivir mejor. O a lo que, porque tú me hablaste de la religión, ¿sí? Sí. A lo que Dios dice que debemos ser, ¿no? Ándele pues. Ajá, De entonces, otra vez, es la seducción completa que no me deja estar tranquilo y tengo que someterme a ti, tengo que hacerte caso, tengo que aceptar lo que tú me estás señalando y darte lo que me pides. ¡Ah, qué bonita cosa!, ¿no? Sí, Gonzalo. Entonces, Pero mientras a mí me estás manteniendo en una relación subordinada y sigo dependiente. Sí. No resuelvo, a final de cuentas, mis problemas. Y cuando digo yo, quiero decir este país o este mundo que queda subordinado a aquellos otros. sí. Creo que vamos a ir al corte, ¿no? Ah, Para acepto, está identificar. bien, está bien. Vamos a ver, pero me gustaría que planteáramos lo que acordamos plantear para reforzar esto que Sí, estamos sí, diciendo. está bien. Vamos está al bien. corte y regresamos. Órale. Bueno, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Gonzalo, se estaba poniendo muy interesante nuestro diálogo cuando tuvimos que cortar.
tenemos que reconocer que hay un personaje que nos hace voltear la mirada a otros lugares, a otras latitudes. ¿Te refieres a Curie? ¿Mauricio Curie? No, por favor. Es que cuando lo veo a él y se va a Europa, yo digo, sí, me obliga a voltear hacia él va allá para traer beneficios Y cuando se Querétaro. va a Nueva York, yo digo, pues sí, volteo a verlo hacia allá. Estoy hablando de un filósofo, Ajá. estoy hablando de un conocedor de las leyes, un portugués Ah, caray, un portugués. que escribe, tiene muchos textos muy valiosos, pero uno de ellos nos permite reconocer en las mismas condiciones esto de lo que estamos hablando, que no están en mismas condiciones. Tenemos que verlo y valorarlo históricamente, pero también tenemos que verlo y valorarlo teóricamente, lo que ha sido, lo que representa en la actualidad para el mundo. Estoy hablando de Boaventura de Sousa Santos. Este filósofo nos hace pensar en que existen otras formas de conocimiento, y esas otras formas de conocimiento no son dominantes, pero existen, y existen para mostrarle al mundo que hay otras formas de comprensión, que hay otras formas de relación con la naturaleza, con Dios, con el hombre, y otras formas de producir y de organizarse. ¿Sí? Pero Entonces, si no están difundidas, si no son conocidas, entonces ¿para qué nos importa meternos con ellas, con esas otras formas? porque fíjate que desde mi punto de vista, esas otras formas de conocimiento, las del sur, son más humanas, son más solidarias, son de otra forma de constituir a la humanidad, distintas a lo que el conocimiento del norte ha planteado históricamente en beneficio, entre comillas, del mundo, cuando en realidad es en beneficio de aquellos países que son poderosos o de aquellas sociedades que han estructurado una comunidad fincada alrededor de la economía. Creo que te estoy ya entendiendo o empezando a entender, porque recuerdo que el Foro Económico de Davos, que no fue otra cosa sino la convocatoria a los grandes capitales, a los grandes intelectuales, a los grandes poderosos del mundo, justamente se preguntaron qué estaba pasando con el mundo, con los diversos países, y dijeron que efectivamente hay muchas desigualdades en el mundo. Pero ellos entendían que esas desigualdades se deben en buena medida a la ineptitud de muchos pueblos para gobernarse a sí mismos. Sí, miren, son subdesarrollados. Son subdesarrollados y son ineptos. Ineptos y casi subhumanos. Yo diría que es demasiado generoso, ¿no? Lo que estoy diciendo. Sí, no es casi subhumanos, son subhumanos, subhumanos, sí. Y les falta capacidad para gobernar, son estados débiles. ¿Dónde? Dime, ¿dónde? Eso es lo que se preguntaban los de el Foro Económico Mundial de Davos. ¿Dónde se da el terrorismo? ¿O quiénes promueven el terrorismo en el mundo? Los de esos países. Los árabes. Sí. ¿Dónde se da el tráfico de drogas y todas esas cosas? ¿O quién lo promueve? Esos mismos que están en esos países subdesarrollados. ¿Dónde se dan las injusticias fundamentales? Allí. Porque si volteas los ojos justamente a esos lugares a donde va Curie,
Perdón. Sí. O sea, a Europa, y ves esas sociedades, allí no hay tanto terrorismo, allí no hay tanta hambre, allí no hay tanta miseria. Aunque, ahorita que estoy pensando, he estado leyendo, la semana pasada estuve leyendo reseñas periodísticas de la vida cotidiana en Londres, de la vida cotidiana en la Gran Bretaña, y me sorprendía que estaban hablando de un crecimiento porcentual de gente que hoy está viviendo en las calles. Sí. De una serie de medidas que se están tomando en la Gran Bretaña para atrapar a la gente que se está quedando en las calles y llevársela a lugares donde no se vean. Me hizo recordar Querétaro. Sí. También se están llevando a esas personas extrañas que vienen de por allá del sur y se las llevan. Para que no afeen las calles, no afeen la ciudad. Me hizo pensar en eso. Entonces, yo dije, bueno, si esto está pasando en la Gran Bretaña, y después revisé algunas noticias que había sobre lo que estaba pasando en Francia y lo que estaba pasando en España, y resulta que están igual. En Italia. Entonces, en Italia. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo con esa riqueza mundial que nos expropian cotidianamente en Walmart? ¿Qué está sucediendo con esa riqueza mundial que diariamente nos sustraen de nuestros bolsillos en Soriana? ¿Qué está sucediendo con las riquezas que en Plaza Victoria se llevan todos los días? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el continente americano? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en Querétaro? Que parecería que la gente está viviendo en la gloria divinamente, y sin embargo sus riquezas están yéndose a otros lados, y a cambio la policía se está llevando a los miserables que se quedan en las calles. La policía está imposibilitando que los vendedores pongan sus puestos en las afueras de un mercado. ¿Qué está sucediendo con tanto desempleado que está aconteciendo y que ahora se ufanan en México, por ejemplo, de decir que ha subido el 1.2% de empleo, aunque sea empleo temporal? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo entender todas estas cosas? ¿En qué radica? Y esto yo te preguntaría a ti, tú porque has estado estudiando todas estas condiciones. Cuando hablamos de injusticia, ¿a qué se lo podemos atribuir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de injusticias? Hablamos de injusticias cuando yo quiero producir educación, quiero generar otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento que es un poco discordante o completamente discordante con lo que piensan esos conquistadores o esas sociedades. Inversionistas. Esos inversionistas. ¿Te das cuenta? Y que les voy a quitar un poco de dinero y otra forma de pensamiento en la que ellos han destinado para nosotros. Y entonces ahí es cuando te molestas. Te molestas porque te quito jugosas entradas y beneficios principalmente económicos. Y entonces ellos lo ven como una protesta y yo ya estoy formando otro tipo de organización, otro tipo de pensamiento en defensa de mi tierra, en defensa de mis creencias, en defensa de mis valores, en defensa del conocimiento que he heredado de mi comunidad. De tu vida. De mi vida. De la vida de los tuyos. De la vida de los míos. ¿Te das cuenta, Gonzalo? Eso es para ellos una ofensa.
lo vemos claramente hoy con los libros de texto. Los libros de texto que tienen el virus comunista. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Los libros de texto que van a perjudicar a toda una generación. A toda la niñez mexicana, A toda según los que protestan. Los expertos ellos, Sí, ¿no? sí, Se sí. constituyen en expertos en todo. Que te aseguro que no han revisado los Ni libros de saben texto. nada, hombre. Son Ajá. ignorantes. Esa es la voz de la ignorancia. Ajá, ajá. Y entonces esos contenidos, Gonzalo, son muy importantes. Por eso a mí te digo, me llama mucho la atención el pensamiento de Boaventura de Sousa Boaventura, Santos. porque además tiene una serie de fundamentos. Por ejemplo, te voy a citar los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y ahí te darás cuenta cómo este conocimiento que está planteando, en donde debemos de voltear la mirada hacia el sur, este conocimiento es tan importante o más que el que nos ha dominado a partir de la Revolución Francesa, o antes. Sí, pero ¿no es igual de imperialista? Igual de imperialista que los conquistadores dijeron, volteen a vernos a nosotros porque somos el modelo. Y entonces estaríamos diciendo que junto con Boaventura de Sousa Santos, los modos de producción y la distribución económica en el sur es mejor o un modelo para los del norte y que deben aprender de nosotros. No, porque fíjate que en el conocimiento del sur plantean un respeto a la diversidad social, a la diversidad de grupos, a la diversidad cultural, pero sobre todo a maneras de pensar, a maneras de hacer en el mundo. Yo te decía hace un rato, me parece que su contenido tiene más relevancia en tanto que reconoce a la tierra como un factor de productividad. Pero también de respeto. De respeto. También de atención. De atención. Ajá. A la tierra. Ajá. A la tierra con agua, a la tierra con recursos minerales. No a la sobreexplotación. No a la sobreexplotación, pero a la sobreexplotación no solo de los recursos, sino la sobreexplotación de acumulación de riqueza. ¿Ves? Y a la sobreexplotación súper especializada de los conocimientos científicos para el beneficio de unos cuantos y en detrimento de la mayoría. Eso, Gonzalo, te da otra manera de ver al mundo, de valorar al hombre. Pero, a ver, hay cosas que me duelen diálogo, mucho, sí. Podemos tener una confrontación y una confrontación alrededor del conocimiento. Y tú me puedes citar, porque bueno, además tú eres europeo y viviste en Europa. Obviamente. Y fuiste formado por los europeos. Así es. Me vas a traer tus teorías, me vas a traer todos tus referentes y vas a querer que con esos referentes, con esas valoraciones, me someta yo a ello. Ajá, claro, desde luego. Y ese es mi interés. Ese es mi interés. Te voy a hablar de algo fundamental, ya que me estás dando pie para eso. Más o menos en el siglo XVI comienza todo un movimiento justamente de reordenación económica del mundo, justamente dado por todas estas expediciones de descubrimiento y conquista, pero se va consolidando precisamente a partir de la primera revolución industrial, ¿no? Que es la producción en serie, el meter a los trabajadores a un solo espacio para que no se distraigan y estén produciendo de una manera ininterrumpida, estar por lo tanto acumulando bienes de consumo en el mundo
que después se distribuyen y eso enriquece o beneficia a todos. Y a esto le llamamos el capitalismo. ¿Sí? Entonces, el capitalismo pareció que de alguna manera traía un beneficio estupendo al mundo porque permitía la producción en serie de todo aquello que se necesitaba en cualquier lado y además lo llevaba para su consumo en esos lados. Y sin embargo, hoy se está diciendo que el capitalismo se está agotando o ya está agotado y que por lo tanto hay que pensar en otras formas, en otros modos de producción. Y la pregunta que muchos se hacen es si no estamos siendo demasiado osados al estar pensando en un modo de producción diferente y posterior al capitalismo. Si no estamos pensando que el mundo puede funcionar y seguir de la misma manera beneficiándose de la producción de los demás si dejamos de ser capitalistas. Eso se están preguntando. Muchos, ¿sí? Entonces, desde luego otros dicen, no, el capitalismo, como aquella vieja estación de radio en la Ciudad de México, llegó para quedarse, ¿sí? El capitalismo llegó para quedarse. Entonces no podemos desistir del capitalismo. Podemos cuestionarle algunos elementos, pero se hacen intervenciones quirúrgicas para resolver y el capitalismo debe continuar y nos debe ir posibilitando la sobrevivencia y la sobrevivencia gozosa. Sí. ¿Y luego? Entonces, estamos, pues, no nos salimos pero tú me de estás la línea hablando del capitalismo. de lo que se dice. Sí, claro. Porque eso es lo que piensa mucha gente. Y de lo que piensa, o a partir de lo que piensa, toma decisiones, actúa. Y además me vas a discriminar. Y vas a mostrar tu preferencia por el color de la piel y por la manera de actuar. Y nosotros hemos dicho que a esas formas de ser se les llama blanquitud. Es decir, aunque no seas blanco de piel, de tez, tan solo con esa de manera... De mente sí lo eres, de corazón sí lo eres. ¿Te das cuenta, Gonzalo? Entonces, se vuelve todo un entramado y toda una forma de estructurar el orden mundial que es muy difícil zafarse de ello. Pero no por eso esa dominancia que se plantea no solo en el conocimiento, lo reconozco, pero sí en la aplicación del conocimiento para producir, para generar riquezas, para organizarse socialmente, para plantear discursos políticos de dominación. Eso es lo que harta y molesta cuando no dejan que otros expresen su pobreza, pero también expresen y manifiesten que hay otras formas de pensamiento y hay otras formas de relacionarse con la naturaleza y de relacionarse con el hombre, aunque te moleste. Pero entonces vamos a poner muros de Berlín por todos lados. O sea, de aquí para acá ya no pasan ustedes. Pero ellos hacen eso. Ah, caray. Ellos sí hacen eso. De aquí para acá, no. Subimos la barra. ¿Sí? De aquí para acá, no. Mira, Xóchitl es un parapeto para protegerse y para futurear políticamente los escaños del Congreso, ¿sí? Pero no para generar escuela, no para generar... bienestar público. Bienestar público, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que discutir, pero tenemos que dialogarlas como tú y yo las estamos dialogando. Yo sé que tu posición conservadora, yo sé que tu posición política, eurocentrista, es dominante. Ajá, claro, tiene que serlo, ¿no? Ha mostrado su eficiencia social. Eso dicen. Yo creo que no, porque creo que más de las 2/3 partes en el mundo no tienen, de los habitantes del mundo, no tienen
acceso al trabajo, no tienen acceso a la Me salud. pisaste un callo. ¿Te das Sí, cuenta? me pisaste un Entonces, callo. Y no me digas que históricamente esto lo podemos negar o no lo O podemos se puede evidenciar. justificar. O se puede justificar. Tú crees que esa forma de pensar es la mejor. Pero yo te estoy diciendo, yo que estoy padeciendo las repercusiones de esa vida, de esa forma de organización, déjame que las manifieste. Existo, pienso. O sea, no me digas Chairo, no me discrimines por mi color, no me discrimines por mi manera de pensar, no me quieras sobajar o someter desde tu retórica y desde tu posición política y de conveniencia Dominante. dominante frente a los demás. Cierra, por favor, Gonzalo, porque ya nos tenemos que ir. Es que me da mucha pena porque yo quisiera que siguiéramos y que nos trajéramos un cafecito y estuviéramos aquí horas y horas hablando acerca de todo esto, porque yo creo que es lo único que nos lo que nos posibilita entender este mundo. Si no entendemos este mundo, simplemente estamos viviendo de prestado o de corrido sin atrevernos a modificar nada. Y voy a exaltar, o vas a exaltar, los valores norteamericanos. Los dominantes. Los valores europeos. Bueno, llegamos hasta aquí, lo sentimos mucho, pero nos seguimos viendo dentro de 8 días con Ángel y Rosalba y dentro de 15 con este par que tienen ante sus ojos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.